Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Esta lectura es muy controversial, Quizá esta reflexión vaya a ser controversial. De acuerdo. Hay dentro de la iglesia cierto tipo de personas que suelen ser como los fariseos dentro de la iglesia. Gente que se preocupa más a veces de la letra, de las normas, y descuida el espíritu. Son personas que viven más del aparentar, el aparentar piadoso, el aparentar devoto, el aparentar santo. Les gusta vivir de la apariencia, que digan que es una persona devota, que es una persona religiosa. Y este tipo de persona se siente tan orgullosa, tan soberbia de su cumplimiento de normas, que entiende que tiene la facultad de juzgar, criticar, condenar a todos los demás que no hacen lo que ellos hacen. Yo sé que muchos de ustedes conocen ese tipo de personas, se la han topado en la iglesia, se la han topado en grupos, en comunidades, ese tipo de personas. Y hay veces que hasta ellos hacen su lobby, o sea, su agrupación de personas que piensan y obran de esa misma manera, se agrupan en un grupo, y ese grupo pues ataca a los demás, juzga, critica a los demás, condena a los demás. Normalmente este tipo de personas suelen ser las que siempre están buscando revelaciones particulares por ahí, la revelación de fulana de tal, la revelación de fulanito de tal. Vive siempre en ese ámbito de buscar revelaciones y revelaciones que confirmen su manera de pensar, que apoyen su manera de obrar, ¿de acuerdo? Y esto es algo curioso porque se parecen mucho a los fariseos. Esos fariseos que Jesús no soportaba. Jesús les daba asco a los fariseos. Por eso le hablaba tan feo. Jesús le decía raza de víboras, sepulcro blanqueado. Por eso, porque ellos se preocupaban más de lo externo, de las normas. Se preocupaban más de esas cosas y dejaban lo esencial de lado, lo importante de lado. Por ejemplo, alguno de ellos se escandalizaría, por ejemplo, si un sacerdote agarra y quizás voy a poner un ejemplo que parece, a ellos les chocaría, quizás ustedes lo entenderían, la gente normal lo entendería, pero a ellos les chocaría.
sacerdote cogería el cáliz con el que celebra la misa, va y lo vende, porque hay en su pueblo, en su barrio, en su sector, hay personas que se están muriendo de hambre, que no tienen o necesitan un medicamento muy costoso, y él agarra, vende eso para llevarle ese dinero a esas personas. Y al otro día en la misa, él está celebrando con otro tipo de copa, una copa de barro, una copa quizá de cristal, y acabarían al sacerdote. Estás usando un material que no es digno, porque dice la norma que tiene que ser un material digno de metal, preferiblemente de oro, y acabarían al sacerdote. Pero el sacerdote hizo algo que es esencial: ayudar al hermano que lo necesita. Si el sacerdote hubiese tenido el dinero él en su bolsillo, en una cuenta de banco, créeme que hubiera sacado ese dinero en vez de utilizar los vasos sagrados para ayudar a esa persona que necesitaba ese medicamento, de ese niño, de esa niña que se está muriendo, que necesita, o esa persona que se está muriendo de hambre. ¿De acuerdo? Él hubiera llamado a una persona que conoce, que tiene dinero, y le habrá pedido, y nadie le habrá podido ayudar. Entonces él tuvo que agarrar de lo que hay en la iglesia para eso. ¿De acuerdo? Y eso el Señor no lo va a ver mal. No lo va a ver mal. Y que él esté utilizando un cáliz de ese estilo, no digno, él no lo va a ver mal. Porque él sabe con qué sentido se hizo eso. Por eso le criticaban a Jesús que él tomara de las espigas un sábado, cuando los sábados está prohibido hacer cualquier tipo de cosa. Y por eso Jesús agarra y le dice algo que supone que estaba todavía peor. Agarró y se metieron a la casa de Dios, se metieron a la iglesia y tomaron el pan que era ofrecido a Dios, porque tenían hambre, él y sus soldados, y se lo comieron. Estaban muriendo de hambre, cogieron eso. Además, el mismo sacerdote fue el que se lo dio. Cuando usted va a la Sagrada Escritura, el sacerdote agarró y le dio los panes a David y a sus soldados. Y eso era impensable. De acuerdo. Entonces, pongo este tipo de ejemplo para que ustedes entiendan cómo hay veces que la gente deja lo esencial del Evangelio y se queda en las cosas accesorias. Porque el primer cáliz que Jesús utilizó en la última cena no era un cáliz de oro, ni de plata, ni de metal. Créanme que no, de eso no fue que utilizó Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ya son cosas que la iglesia en su tradición, en el paso de los años, fue dándose cuenta que era mejor, por la dignidad del sacramento, utilizar un material más digno. ¿De acuerdo? Pero se da ya de ahí a tu entender que utilizar cualquier otra cosa, dependiendo el caso. ¿De acuerdo? Dependiendo del caso. Otra cosa es que por negligencia el sacerdote, pudiendo comprar algo mejor, se quede con eso, pudiendo tener algo mejor, es otro tema ya. Pero cuando hay una necesidad de un hermano que necesita el dinero, bueno, tenemos ejemplos de santos de la iglesia primitiva que vendieron todas las cosas de la iglesia para ayudar a los pobres. Y ese es lo esencial. ¿De acuerdo? Entonces, no con esto estoy diciendo que dejen de utilizar los cálices de oro y nada, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cómo lo accesorio hace que una gente deje a su hermano pasar hambre o morirse por yo querer mantener algo que es del Señor, que es su cáliz, que es los candelabros. Y ustedes me dirán, no, ¿cómo es posible? Pues créanme que sí. Es más, si aquí me está viendo una persona de ese estilo, se estará escandalizando con lo que yo estoy diciendo. Créanme, se escandalizan y dirán, ¿cómo va a ser? Que va a tomar los cálices del Señor, algo consagrado al Señor. Y ya usted sabe. Y por ahí se va. Porque su ofuscación de su mente, de solamente fijarse en la letra,
no le deja descender a ver el espíritu que hay dentro de esa letra. Porque viven de la apariencia externa, de lo que se ve, del que va a decir los demás, de creerse superior a los otros, porque soy mejor practicante, porque puedo recitar la misa en latín y me sé 2 o 3 oraciones en latín. Y son de la gente que se sienten con tanta autoridad que critican al Papa y a quien sea que tenga que criticarlo, juzgarlo y condenarlo, y a veces hasta calumniarlo. Y cuando se dan cuenta que han cometido un error, porque quizá leyeron una noticia falsa, una fake news del Papa, después de haberlo acabado en su canal, en sus redes sociales, no se retratan. Se quedó eso así. Ah, era mentira esa noticia. Ah, bueno. Pero ahí quedó el post anotado de todo lo que, vamos, el litín que dijeron del Papa. Como yo me acuerdo, cada rato salen fake news del Papa. Que el Papa agarró, que la Biblia no funciona, que es un libro más. Y empiezan ellos a publicarlo por todos lados. El Papa dice que la Biblia no funciona, que la Biblia es un libro más. Y una fake news. O sea, una gente que hizo con mala intención publicó eso, cuando eso no es verdad. Y ellos, en vez de eliminarla, en vez de pedir excusa de haber puesto en palabras del Papa algo que no es verdad, algo que ellos no se cercioraron de que realmente fuera así, ¿qué te cuesta entrar a la página oficial del Vaticano y ver si eso es verdad que el Papa ha dicho eso? ¿Qué te cuesta? Pero no, vamos y hacemos lo más fácil: criticar, juzgar, señalar, condenar. Jesús te dice a ti: aquí hay uno que es más que tu norma, aquí hay uno que es más que tu religiosidad, aquí hay uno que es más. Yo soy más que el templo. Jesús es más que el templo. Si conocieras lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El que tenga oídos para oír, que oiga.